resumiendo Zootopia en minutos. Nuestra historia comienza con Judy Hopps, una conejita la cual nos cuenta que antes los animales eran salvajes, dependiendo de su naturaleza. Pero eso ahora estaba en el pasado, ya que ahora evolucionaron y se convirtieron en animales civilizados. Después de la presentación, Judy se encontraba con sus padres, quienes estaban nerviosos, pues Judy quería ser un oficial de policía, además de que Judy logra ver a un zorro bravucón llamado Gideon. Este estaba arrebatándoles unos boletos a unos pequeños animalitos, pero Judy lo confronta y a pesar de recibir un rasguño, logra recuperar los boletos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y compartas el video. Tiempo después, Judy entró a la academia de policía, donde a pesar de fallar en los entrenamientos, poco a poco fue siendo una de las mejores, reconocida por el alcalde de la ciudad llamado Leon Sales, quien dice que Judy trabajará en Metrópolis, algo que preocupa más a sus padres. A pesar de que a sus padres no les gustaba la idea, dejan ir a Judy, pero dándole varios objetos de defensa, hasta un asustazorros. Durante el viaje, Judy pasa por las áreas con diferentes ecosistemas, como el desierto, la jungla, el hielo y finalmente llegando a Metrópolis, donde se asombra de todo lo que hay en la gran ciudad. Al día siguiente, cuando se presentaba su trabajo, conoce a Garraza, un oficial muy amable, el cual le indica en dónde debe reportarse con el jefe Bobo, quien dice que el alcalde está detrás de él, ya que hay 14 mamíferos depredadores desaparecidos y que deben empezar a buscarlos, pero lamentablemente a Judy le otorgan los parquímetros, y aunque se desmotiva, vuelve a motivarse en ser la mejor oficial de parquímetros, así que comienza a dejar multas por todos lados, logrando hacer 200 multas antes del mediodía, hasta que se da cuenta de un zorro llamado Nick, el cual comienza a seguir a una heladería de elefantes, donde se da cuenta que Nick solo quería comprarle un helado a su hijo llamado Phoenix, quien soñaba en ser un elefante. Pero ya que los empleados no querían venderlo, Judy ayuda y hasta ella lo paga. Después de un rato, Judy sigue repartiendo multas y vuelve a ver a Nick, así que decide ir a saludarlo, pero se da cuenta que estaban derritiendo el helado para convertirlo en paletas más pequeñas y venderlas, además de que los palitos de madera también los vendían. Al final se dan cuenta de que Phoenix en realidad era un zorro adulto, por lo que Judy se acerca a Nick para confrontarlo, pero este le dice que todo lo que hizo es legal, porque tiene los permisos. Además de que le dice que un conejo jamás sería un buen oficial de policía, por lo que deprime a Judy, quien ya no tenía las mismas ganas de repartir multas, hasta que presencia un robo y comienza la persecución, pues el ladrón era Duke Rodríguez, una comadreja ladrona que entra a una pequeña ciudad de roedores, donde Judy logra derribarlo, pero este lanza una dona que casi aplasta a Frufru, pero Judy logra salvarla. Atentos a este personaje. Al final detienen al ladrón con la dona y lo llevan a la comisaría, donde el jefe Bobo la regaña, pues abandonó su puesto y puso en peligro a muchos roedores, solo por el robo de una cebolla. Además de que son interrumpidos por la señora Nutrialis, la esposa de uno de los mamíferos desaparecidos, y es cuando Judy le dice que ella le ayudará a encontrar a su esposo, por lo que el jefe Bobo se molesta y la despide. Pero en ese momento aparece la vicealcaldesa, quien estaba de acuerdo con que Judy buscara al mamífero, y sin más el jefe Bobo le dice a Judy que tendrá 48 horas para encontrarlo, y que si no lo hace ella deberá renunciar, por lo que Judy comienza a investigar el expediente, descubriendo que Nutrialis compró una paleta a Nick, así que va en busca de este. Ya que Nick declaró mucha evasión de impuestos, Judy grabó todo, y le dijo que para que no lo arrestara debería ayudarla. Así que Nick la lleva a un lugar naturalista, donde el recepcionista los lleva con una maestra de yoga a quien le daba clases a Nutrialis, pues según decía que los elefantes tenían una buena memoria, pero durante todo el tiempo él dio todas las respuestas, y hasta las placas del auto. Nick ahora le pide la grabación, pero Judy aún se niega a entregársela, además de que Nick sabe que le queda poco tiempo, así que la lleva al departamento de automóviles, donde conocemos a Flash, un perezoso el cual atiende a Judy, pero Nick hacía que Flash se distrajera para que Judy no le quedara más tiempo, aunque al final le dan los datos de la placa a Judy y cuando salen a investigar ya era de noche. Aún así viajan a donde se encontraba el auto y al no tener una orden para entrar, Judy engaña a Nick, pues lo hace cruzar y dice que podría decir que lo vio rondando y que por eso se encontraba ahí. Así que estos entran al auto y descubren que hay muchos rasguños, además de que ahí estaba la cartera de Nutrialis, aunque después Nick se da cuenta que el auto le pertenecía a un mafioso llamado Mr. Big,
así que quería escapar, pero cuando trataba de irse aparece el agente de Mr. Big, quienes se los llevan a su presencia, siendo este un pequeño roedor. Aquí conocemos que Mr. Big no le agradaba a Nick, pues le vendió una alfombra pestosa, así que decide arrojarlos al agua congelada, pero en ese momento aparece Fru Fru. ¿Recuerdan a este personaje? Pues ella era la hija de Mr. Big, y como reconoció a Judy, le pide a su padre que no le haga nada, hasta los invita a la boda que se estaba llevando a cabo. Después de convivir, Judy pregunta sobre Nutriales, y Mr. Big les dice que él era su florista, y que cuando lo recogieron, el señor Nutriales atacó a su chofer, y después desapareció. Así que los manda con su chofer llamado Manchas, quien les cuenta cómo fue que el señor Nutriales lo atacó, mientras que hablaban sobre los aulladores. Pero de repente, Manchas comienza a comportarse extrañamente y comenzó a perseguir a Judy y a Nick hasta que lograron encadenarlo, pero estos caen justo cuando llegaba la policía. Cuando subían, Judy le muestra al jefe Bogo, pero ya no se encontraba nada, así que el jefe le dice a Judy que entregara su placa, pero interrumpe a Nick, ya que dice que aún le quedaban 10 horas, así que aún tendría tiempo. Y mientras viajaban en teleférico, Nick le cuenta a Judy que jamás debe dejarse intimidar por los demás, ya que le cuentan una historia, pues resulta que cuando era pequeño, él entró a los jóvenes exploradores, pero al ser el único depredador, lo humillaron, y desde ese día nunca dejaría que nadie lo viera estar triste. Mientras hablaban, Nick se da cuenta que habían cámaras por todas partes, así que dice que la desaparición de Manchas podría estar grabada. Juntos van con la vicealcaldesa, quienes les da el acceso, y logran ver que Manchas fue secuestrado por los lobos, quienes al ver que aullaban piensan que ellos eran los aulladores de los que les hablaba Manchas, así que comienzan a perseguirlo, llegando a un edificio donde Judy comienza un aullido masivo, con lo que pueden escabullirse hasta donde se encontraban todos los mamíferos desaparecidos, y además descubren que quien está detrás de todo esto es el alcalde Leon Sales, a quien graban con el teléfono de Judy, pero en un descuido el teléfono suena y se alerta que había alguien, así que para escapar Judy y Nick salen por un excusado, llevándole las pruebas al jefe Bogo y arrestando al alcalde, pero este solo dice que lo hizo por el bien de la ciudad. Al día siguiente, en una conferencia, Judy le ofrece a Nick unirse a la policía y además le da las grabaciones, y mientras daba su discurso dice que los mamíferos se volvieron agresivos por su naturaleza y que deberían estar alertas, algo que incomodó a Nick, y al asustarla se da cuenta que Judy igual le temía a Nick, así que mejor este se va. Pasado el tiempo, las cosas siguen igual y además hay más protestas, incluso aún no se encontraba la cura para volver a la normalidad a los mamíferos, además de que a Judy le ofrecen ser la imagen de la compañía, pero ella renuncia y mejor se va a ayudar a su familia a vender zanahorias, además de que aparece Gideon, quien ahora es un chef pastelero y quien le pide disculpas a Judy, además de que Judy descubre que hay un tipo de plantas que se le conoce como aulladores y que al tocar las plantas los animales se vuelven salvajes. Es por eso que Judy se da cuenta que de eso se trataba todo y se proponen volver, encontrándose con Nick y pidiéndole disculpas. Juntos ahora van en busca de Duke y gracias a Mr. Big logran hacer que este hable y les dice que le vendía aulladores a Dog, una oveja que trabaja en el subterráneo. Y cuando estos van a averiguar, se dan cuenta que él era el que convirtió a los mamíferos en salvajes, así que se deciden a atacarlo y llevarse la evidencia, pero los secuaces de Dog tratan de detenerlos, aunque al final descarrilan el tren y este explota, pero Nick logró recuperar la evidencia suficiente, y cuando se iban corriendo hacia el jefe Bogo, aparece la vicealcaldesa, la cual les dice que ella se haría cargo, pero Judy se da cuenta que la vicealcaldesa estaba relacionada con lo que pasó, así que ella deduce que ella es la que está detrás de todo esto, así que tratan de huir, pero Judy se lastima y Nick le ofrece unas moras para el dolor. A pesar de que huyen, son interceptados y la vicealcaldesa le dispara a Nick, convirtiéndolo en salvaje, y mientras atacaba a Judy, la vicealcaldesa reveló su plan, y es cuando Nick deja de fingir, y le dicen que tenían todo grabado, y que Nick no se volvió salvaje porque no era el suero de los aulladores, sino que era una de las moras, por lo que ahora llega la policía y la vicealcaldesa es arrestada. Al final, los mamíferos son devueltos a la normalidad y Nick entra a Judy a la policía, terminando así esta historia.